Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día domingo 6 de octubre de 2019 y son exactamente las 11 de la noche con 14 minutos. Hoy vamos a hablar acerca de la viuda pobre. La viuda pobre cuyo relato se encuentra en Marcos 12:42. Es un comentario importante lo que tengo para hoy porque vamos a hablar de porcentajes en relación a las ofrendas o en relación a la ayuda al prójimo, que son las bases para una prosperidad financiera bíblica, legítimamente bíblica. Entonces, los principios bíblicos que generan prosperidad financiera se reducen en realidad a ofrendar a Dios y dar ayuda al prójimo. Entonces aquí necesitamos conocer, saber, hablar acerca de porcentajes, decir que, y que nos quede claro el concepto de que en el ofrendar a Dios las cantidades no son importantes. Lo que es importante al momento de ofrendar a Dios son los porcentajes. Cuando se ofrenda a Dios hay que hablar de porcentajes y no de cantidades. Para dar ayuda al prójimo sí se puede hablar de cantidades, porque ahí, digamos, uno da tanto como uno quiere. Y tanto como uno quiera recibir, tanto como uno quiera multiplicar su dinero, porque hay multiplicación de dinero al darle al necesitado, al prójimo que tiene necesidad. Debemos empezar por los hermanos cristianos que tienen necesidad. Por nuestra casa tenemos que empezar para construir nuestra casa, la casa de Dios, que somos nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver a nuestros hermanos que tienen necesidad. Entonces, para dar ayuda al prójimo está bien, son importantes las cantidades, porque uno decide cuánto quiere dar, uno da tanto como pueda, no tanto como quiera a veces, sino tanto como uno puede. Entonces la cantidad que usted dé se la va a multiplicar dependiendo de varios factores. O sea, se la va a multiplicar seguro, pero el rango de multiplicación depende de muchas cosas. O de varias cosas. El rango de multiplicación que usted va a multiplicar su dinero, el momento de dar ayuda al prójimo es quién es el prójimo. ¿Qué tan cerca de usted está? Usted recibe su salario todos los meses y le da a comer a sus hijos y a su esposa. Pues usted tiene que comer, usted lo está ayudando. Pero como son muy cercanos a usted, el rango de multiplicación es muy bajo. No como si usted le da a una persona completamente desconocida en la calle, una persona que tiene mucha necesidad, se lo ayuda, eso tiene un rango de multiplicación mucho más alto. Pero, entonces también depende de cómo está ofrendando usted. Entonces los porcentajes, los rangos de multiplicación al dar ayuda al prójimo también pueden ser bajos, debido a que usted ofrenda mal, ofrenda muy poco, o no ofrenda, o solo da un diezmo, o da 2 diezmos, 3 diezmos, 4 diezmos, 5 diezmos. Las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad son 5. Entonces, el rango de multiplicación al dar al prójimo depende de eso. La cercanía de la persona y cómo está ofrendando. Y que reciba algo o no también depende de que usted, digamos, digamos, no tenga nada pendiente de ofrendar al momento de cosechar. Una cosecha se da. Si hay otros plazos para cosechar, no lo sé yo, pero yo conozco un plazo para cosechar, que es, digamos, uno da una cosa, digamos, en este momento, entre 5 semanas exactas. Hoy es domingo, son los domingos 11 de la noche. Yo doy un quetzal a una persona necesitada, por ejemplo. Dentro de 5 semanas exactas, dentro de 5 domingos a las 11 de la noche, exactamente al mismo minuto que yo di lo que di la semilla, hice la siembra, yo cosecho. Entonces en ese momento no tengo que tener
ofrendas pendientes de entregar, nada pendiente de ofrendar y no debo deber de ofrendas. Son las condiciones para recibir una cosecha. Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es de que al momento de dar ayuda al prójimo, las cantidades son importantes, no tanto los porcentajes. Uno puede determinar dar cierto porcentaje de ayuda al prójimo. Pero en las ofrendas, aquí no importan las cantidades, sino que son importantes los porcentajes. Por eso vamos a ver la parábola, no la parábola, no es una parábola, sino es una anécdota, una historia que sucedió en presencia misma del Señor Jesucristo. Y de aquí vamos a sacar una gran enseñanza. Por eso usted tiene que poner mucha atención, porque aquí en este relato de la vida pobre, el Señor nos muestra la importancia de los porcentajes. Entonces leamos el pasaje. Estamos hablando de Marcos 12:42. Marcos 12:42. Dice el título, dice la ofrenda de la viuda. Ese es el título del pasaje que pusieron aquí en mi Biblia. Vamos a leer desde el 41, Marcos 12:41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, el arca es un como cajón, así como el arca del pacto, digamos, que es un como caja de madera. Entonces, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Entonces, el Señor Jesucristo estaba viendo cómo la gente venía a presentar ofrendas al templo. Estaba a la par del arca, donde la gente venía a depositar sus ofrendas. Y muchos ricos echaban mucho. Fíjense pues, vamos con cuidado, pónganme atención, porque todo lo que dice aquí es importante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba la forma como la gente echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Está hablando de cantidades, no de porcentajes. Muchos ricos echaban mucho, muchos ricos echaban una gran cantidad de dinero en el arca de las ofrendas. Está hablando de cantidad. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Cuánto es esto? Según escuché en algún lugar, cada blanca era como alrededor de 20 centavos. O sea que 2 blancas eran 40 centavos. Era muy poco dinero. Entonces, continúa el relato diciendo, entonces llamando a sus discípulos les dijo, fíjense pues, está el Señor Jesucristo junto al arca donde se reciben las ofrendas. Está viendo cómo la gente llega uno, echa dinero, llega otro, echa dinero, llega otro, echa dinero. Y el Señor Jesucristo nota que los ricos echan grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de cantidades. Los ricos vienen y echan grandes cantidades de dinero. Pero viene una viuda pobre y echa 2 blancas, que es un cuadrante. El Señor la mira. Y algo que él ve le llama mucho la atención, lo sorprende, lo maravilla y llama a sus discípulos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando dice todo se refiere a un 100%. Cuando dice todo se refiere a un 100%. Pero los que habían echado antes, habían dado, porque todos han echado de lo que les sobra.
O sea que ellos hicieron su presupuesto. Bueno, voy a pagar la casa que compré a plazos, el carro que compré a plazos, la pantalla, todo lo que tengo que pagar, los impuestos, lo del agua, lo de la luz, lo del cable, lo del internet, lo del colegio, los colegios, los buses de los colegios de mis 8 hijos, 8 colegios, 8 buses, lo de los uniformes, lo de los cuadernos, lo de la comida. Ellos hicieron su presupuesto y lo cubrieron completamente. Se aseguraron de que no les faltara nada. Se aseguraron de que no por ofrendar les iba a hacer falta algo. A ellos no les importaba las ofrendas. Les importaba cubrir su presupuesto primero. Y si del presupuesto, después de cubrir el presupuesto, les quedaba algo, lo iban a llevar de ofrenda. Eso fue lo que hicieron. Por eso el Señor dice, todos aquellos dieron de lo que les sobra. ¿Cómo sabía el que les sobraba? ¿Cómo sabía el que eso era de lo que les sobraba? Porque Él conocía sus corazones y Él sabía que habían llegado satisfechos y contentos porque tenían cubierto su presupuesto del mes. Llegaron tranquilos, relajados. La vida pobre no llegó así, no llegó relajada, llegó tensa, afligida, sudando frío tal vez. Y con sus manos temblorosas se llevó una mano a su morralito que cargaba y sacó las únicas 2 pequeñas monedas que tenía. Y era lo único que tenía para comer. Y a pesar de que todos la estaban viendo y se rieron de ella cuando vieron lo que iba a echar de ofrendas, aquellos que habían llevado grandes cantidades, ella las echó con la esperanza de que pudiera, aunque sea llevando poco dinero, recibir alguna bendición de parte del Señor. Para que el Señor le permitiera recibir su sustento. Que el Señor se acordara de ella. Porque con esta ofrenda, ella venía a honrar al Señor, el nombre del Señor. Y sabía ella, porque había leído acerca de Malaquías, de que el que ofrendara, Dios le iba a dar sobreabundancia. Y con esa fe, tomó el poco dinero que tenía, que era poco, pero era todo lo que tenía, y lo dio en las ofrendas. Se quedó sin nada. Ella lo dio todo, no cubrió su presupuesto. Con esas 2 monedas apenas podía cubrir una pequeña parte de su presupuesto, pero decidió sacrificarlo. Lo dio todo. Se quedó sin nada, no tenía nada para cubrir su presupuesto. El Señor Jesucristo se quedó absolutamente maravillado, absolutamente impresionado. Entonces, aquí la cantidad no fue importante, fue importante el porcentaje. El porcentaje era demasiado alto, porque era todo, era un 100% de lo que ella tenía. Cuando aquellos que echaron mucho, tal vez era un 1% nada más, o un 2%, o un 3%. No llegaba ni al 10%, porque si hubieran dado un diezmo, el Señor no los habría criticado. A veces no dio lo que le sobró, sino que dio lo que era justo. Un diezmo. ¿Un diezmo quiere dar Él? Son 5 diezmos, pero si un diezmo quiere dar, por lo menos dio un diezmo. No llegaba ni a un diezmo lo que dieron los demás. No llegaba ni al 5%. Sería un 1, 2 o 3% lo que dieron. Lo que pasa es que tenían mucho. Las cantidades eran grandes, pero los porcentajes eran pequeños. Entonces, es por eso que dar diezmos como ofrendas es justicia. Viene de Dios el que demos diezmos como ofrendas. Cada ofrenda es un diezmo. ¿Por qué? Porque esto es justicia. Porque el que gana $100,000 está obligado a dar $10,000 como un diezmo, como por ejemplo por un solo diezmo.
Las ofrendas son 5, pero hablando, por ejemplo, del diezmo de Génesis 14, el diezmo que da protección porque honra a Dios como rey y como Dios como rey nos protege. Como Dios nos prospera, como Padre nos da otra bendición, como Señor y Maestro nos da otra bendición, como Pastor nos da otra bendición, como Rey nos protege. Hablamos de este diezmo, para tomarlo por ejemplo. Entonces viene un hombre que gana $100,000 al mes porque él tiene negocios. Su obligación es dar $10,000 al mes, como un solo diezmo, por ejemplo, como pago del diezmo de Génesis 14, que da protección. Pero la persona que solo gana 2,000 quetzales al mes está obligado a dar únicamente 200 quetzales. Fíjense, pues qué diferencia tan grande con respecto de cantidades, pero en porcentajes es lo mismo. En porcentajes es exactamente lo mismo. Eso es justicia. Diezmar es justo. Es lo apropiado, es lo exactamente justo, lo que exactamente complace al Señor, lo que exactamente es la voluntad de Dios, porque esto es justicia. El que gana mucho da una décima parte de lo que gana, y el que gana poco también da una décima parte de lo que gana. Todo va en proporción a lo que uno gana. Las cantidades pueden ser muy, muy diferentes. Incluso hay gente que puede ganar, digamos como los de la cervecería nacional. Yo escuché una vez que ellos reciben ganan 200 millones de quetzales al año. Los de la cervecería centroamericana, es una cervecería de aquí de Guatemala, ellos tienen una ganancia neta de 200 millones de quetzales al año. Entonces, imagínense qué ganancia tan grande. Y no creo que ellos diezmen porque no creo que sean cristianos, las personas que fabrican cerveza y cada fin de semana, cada sábado, viernes en la noche, sábado en la noche, están los muchachos ahí que pasaron en la tienda de la esquina ahí comprando grandes cantidades de cerveza y nadie los critica por eso. Si uno va a dar un diezmo a la iglesia, todos lo critican. Ah, los pastores son unos chuchos sacándoles dinero a la gente, pero nadie dice nada con los muchachos que semana tras semana se paran en la barrotería de la esquina a comprar montones y montones de cerveza, haciendo multimillonarios a los de la cervecería. Ese comentario pues es gratis. Estaba yo diciendo de que ¿cuánto les correspondería dar a los de la cervecería de diezmo? Tendría que dar 20 millones de quetzales al año solo por el diezmo de Génesis 14. Pero eso es lo justo. Cuando otra persona en el año estará ganando unos 24,000 quetzales, solo le correspondería dar 2,400 en diezmo de Génesis 14 todo el año. Pero eso es lo justo. Es lo que la Biblia demanda. Porque Dios no pretende sacarle más al pobre y sacarle menos al rico. Lo que Dios pretende es que todos seamos capaces de cumplir con su palabra, porque, digamos, el que gana 100 millones de quetzales al mes, con dar 10,000, el que gana $100,000 al mes, con dar $10,000 al mes en el diezmo de Génesis 14, él no le afecta porque está ganando mucho dinero. No va a pasar hambres. Entonces Dios pretende que en la misma situación se encuentre la persona que gana 2,000 quetzales. Porque si la persona que gana 2,000 quetzales solo tiene que dar 200, no es mucho dinero. No tiene que dar 20,000 quetzales, no tiene que dar 2,000 quetzales, tiene que dar 200 quetzales. Está dentro de sus posibilidades. Y dice Dios, bueno, si lo haces yo te bendigo, tienes mi bendición. Vas a ganar bendiciones, tanto como el rico o la persona que gana más, tiene las mismas bendiciones. El que gana $100,000 al mes, da $10,000 al mes en diezmo de Génesis 14,
Y Dios le da la misma bendición que le dio el que dio $10,000. La bendición que le va a dar a él, se la va a dar también a aquel trabajador que solo dio 200, que sale de diezmo en Génesis 14. Las mismas bendiciones van a tener los dos, exactamente las mismas bendiciones, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere bendecir a todos por igual. La misma bendición que tiene aquel que dio $10,000 en diezmo, igual, la misma bendición va a tener aquel que dio solo 200 quetzales en diezmo. ¿Qué le parece a usted? Es maravilloso. Es absolutamente perfecta la manera en que Dios ideó el sistema de ofrendas en su palabra, de tal manera que tanto el que gana mucho como el que gana poco se pueden bendecir. El que gana mucho, dando el diezmo de Génesis 14, puede tener protección para toda su familia, para sus bienes y para sí mismo. Y la misma protección puede tener el que dio solo 200 quetzales porque gana muy poco. Hablando de otras ofrendas, pues las mismas bendiciones son para todos los que den el mismo porcentaje en ofrendas, y no importando cuánto ganen. Las cantidades aquí no importan, importan los porcentajes. Por eso era importante hablar de esto. Entonces, el Señor Jesucristo se quedó muy impresionado con la ofrenda de la viuda pobre. Entonces, leámoslo otra vez, todo junto, porque hay una parte que no leí aquí. Bien, vamos a ver. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Miraba cómo, la manera como ellos, él se fijaba cómo lo hacían. Él era completamente observador y lo mejor de todo es que conocía el corazón de la gente. Sabía lo que estaban pensando, lo que estaban sintiendo. Sabía en qué porcentaje estaban dando, él lo sabía. Entonces, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Digamos un quetzal, pues. Un quetzalito. Va. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El quetzal de panito que se puede haber comprado, 4 panitos chiquitos así. Hay lugares donde son de 3 por un quetzal. El pan es de 3 por un quetzal o 4 por un quetzal. Donde son para 4 por un quetzal son ahí bien chiquititos los panitos. Donde son de 3 por un quetzal son un poquito más grandes, aunque ahora ya casi que están igual. Pero entonces esta viuda pobre hubiera podido comprarnos sus 4 panitos, así chiquitos, ¿no? Así chiquititos los panitos. 4 panitos hubiera podido comprar. Y tendría comida al día, por lo menos. Ahí por las 8 de la noche, comerse sus 4 panitos con unos 2 vasos de agua. Y así ya se llena un poco la barriguita, ¿va? Pero no, ni siquiera eso. Tuvo que acostarse sin comer nada. Y quién sabe cuánto tiempo tenía sin comer. Y tuvo que irse a la cama sin comer nada. Como pasa con mucha gente. Y no nos damos cuenta. O no nos queremos dar cuenta. Y yo he experimentado eso también. Irme a la cama sin comer. Después de no haber comido nada en todo el día. Porque el Señor conoce nuestras debilidades y sabe que tiene que quitar ciertas cosas de nosotros para poder trabajar en nosotros y hacernos mejores. Eso a mí a veces me ha dejado sin comer con tal de que yo aprenda ciertas cosas. Entonces, como dice también, me acabo de acordar de algo, en Deuteronomio dice aquí,
Eh, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No estamos pendientes de andar cumpliendo nada. No estamos pendientes de cumpliendo la palabra de Dios. Eso sería lo primero tendría que ser lo primero en nuestra vida, ser pendientes de cumplir la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y si no obedezcas tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Es lo que Señor ha estado haciendo conmigo. Por eso es que he pasado hambre también. Yo sé que pasar cuatro días sin comer. No porque yo me he puesto en ayuno voluntario, no, porque no tengo dinero para comprar nada. Días en que el Señor me ha dicho, mira, no vas a pedir nada a nadie. Pruebas en que el Señor me ha puesto para purificarme, para moldearme. Mira, no le vas a pedir nada a nadie, vas a comer cuando yo te dé comer. Cuando yo te dé comer, comes, y cuando yo no te dé comer, no comes. Y paso 4 días sin comer. ¿Y qué pasó? Es cuando más he aprendido. 5 meses que pasé hambre en 2008, así fue. 4 días sin comer, 3 días sin comer, 2 días sin comer, otros 3 días sin comer, otros 4 días sin comer, otros 2 días sin comer, otro día sin comer. Esos 5 meses del 2008 que pasé así, fue cuando aprendí las cosas más escondidas de la palabra de Dios con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Me costó, me dolió, sufrí. No fue fácil, fue muy difícil. Fue una gran prueba, una tremenda prueba. Pero era necesaria. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, eso nos prueba, nos pone a prueba, nos aflige, nos prueba para la postre después hacernos bien. Como dice también otro por aquí, dice, no me recuerdo. Sí, es lo que dice. Te traje por el desierto afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, pero el Señor tenía que afligir, lo tuvo que afligir el pueblo de Israel, tuvo que probarlo, para después hacerle bien. Y después el Señor le entrega la tierra de la tierra prometida, donde se regocijan en grande abundancia, en grande abundancia. Entonces, la vida pobre dio todo lo que tenía. Esa noche aguantó hambre. Pero usted puede estar seguro que después de eso, después de esa gran ofrenda, que en cantidad fue muy pequeña, pero en porcentaje fue muy grande, porque nadie le llegó a ella el 100% de lo que ella dio. Habrá uno que llegó al 1%, otro 2%, otro 3%, otros que sí cumplieron con su diezmo cabal, 10%. Yo le aseguro que nadie pasó al 10%. La viuda llegó al 100% y su vida cambió para siempre. Y jamás le faltó nada. Y usted, cuando llegue al cielo, se va a enterar de que lo que estoy diciendo es verdad. Y usted va a conocer la vida pobre y usted va a saber que después de esa ofrenda, su vida cambió. Como cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico. Hablamos de eso hace algunos videos. Dijo al joven rico, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cumple con todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Ah, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Eso lo que quería era que su vida cambiara, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Porque si era rico, se hubiera hecho un magnate, un hombre mucho más rico todavía. Hubiera podido llegar a ser apenas un poco menos rico que el rey Salomón, porque el rey Salomón fue demasiado rico. Entonces, Jesucristo quería cambiar la vida del joven rico. Entonces, aquí a mí me queda claro que la vida de esta vida pobre cambió, y cambió para siempre. Entonces, los porcentajes son importantes. Podemos ver en Génesis 14, el diezmo de Génesis 14 que da protección, honra a Dios como rey, da protección. El diezmo de Génesis 28, que es un voto de prosperidad, honra a Dios, y como Dios nos prospera. Está el diezmo de la ofrenda de primicias, que honra a Dios como Padre. Está el diezmo que honra a Dios como pastor y nos da todo lo que nos hace falta. Está el diezmo de la ofrenda voluntaria, que honra a Dios como Señor y Maestro y hace que tengamos tanta sabiduría que sabemos cómo hacer para conseguir los deseos de nuestro corazón. Diezmos. Los diezmos son justicia. Entonces vemos también cómo en el primer libro de Samuel 8, capítulo 8 de Samuel, del primer libro de Samuel. Primero Samuel 8, capítulo 8, versículos 15 al 17. En este capítulo de Samuel, en este capítulo del primer libro de Samuel, el profeta Samuel le dice, porque el pueblo de Israel está pidiendo rey, ya no quiere ser gobernado por jueces, sino quiere rey. Queremos rey, queremos que nos pongas un rey, ya no queremos jueces, queremos un rey como las demás naciones. Viene Samuel y les explica qué va a pasar cuando tengan rey. Les explica cómo ellos van a tener que dar a sus hijos y a sus hijas como siervos, para que sirvan a su rey. Les explica cómo este rey les va a exigir que le den la 10ª parte de todo lo que tienen para pagarlo como impuesto. O sea que también los impuestos en aquel tiempo, en la historia de Israel, en el tiempo de Samuel, que Samuel era el juez en ese momento, porque era Samuel que querían, digamos, quitarle el poder para gobernar en Israel, sino que querían que él dejara de gobernar y que le pusieran un rey. En ese tiempo, en el tiempo de Samuel, los impuestos que se iban a pagarle al gobierno, al rey, o sea, al gobierno. Aquí realmente el pago era directamente al rey. Él iba a disponer de todo este dinero. Aquí no había ningún control. Aquí el rey demandaba los diezmos como impuestos, pago de impuestos, y él miraba qué hacía con ese dinero. Entonces aquí dice en primero de Samuel, capítulo 8, dice, el capítulo 15 al 17 dice, hablando del rey que vendrá. Vamos a leer un poquito antes. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. El diezmo era también la forma como se pagaban los impuestos, porque era igual justicia. ¿Cuánto iba a pagar el rico por impuestos? Una 10ª parte de lo que ganara, no importando lo que ganara. Las cantidades aquí no importan. Estamos hablando aquí no de ofrendas a Dios, sino estamos hablando de impuestos al rey. Esto es de lo que está hablando Samuel aquí. Está advirtiendo al pueblo de Israel que va a pasar cuando él les complazca poniéndole rey. Va a pasar que les iba a quitar sus hijas, le va a poner a servirlas a él, al rey. Les iba a quitar a sus hijos y los iba a mandar a la guerra.
les iba a diezmará vuestro grano en vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Entonces aquí, para pagar impuestos al rey, tanto el rico daba una décima parte como el pobre daba una décima parte, porque eso es justicia. Por los porcentajes son justicia. Aquí las cantidades no importan, importan los porcentajes. Todos damos lo mismo cuando queremos cumplir con las leyes del Señor. Entonces la misma bendición tiene el que dio mucho, como el que dio poco. ¿Por qué? Porque los dos dieron el mismo porcentaje, exactamente lo mismo. Tanto como el que gana 1,000,000 de quetzales al mes, que tuvo que dar 100,000 quetzales, ¿no?, por un solo diezmo, por una sola ofrenda. Lo mismo la misma bendición va a recibir aquel que solo gana 800 quetzales al mes, porque hay gente que gana eso al mes, 800 quetzales, y va a dar solo 80 quetzales de diezmo. Aquel dio 100,000 quetzales, este va a dar 80 quetzales al mes, y la misma bendición van a tener los dos y sus familias. ¡Qué maravilla de verdad! ¡Qué inteligencia hará el Señor! ¡Qué sabiduría tan profunda! ¡Qué perfecto es Él! ¡Qué justo es Él! Él es tan perfecto. Y su sistema de ofrendas es absolutamente asombroso, porque yo lo conozco. Su sistema de ofrendas es absolutamente asombroso. Es perfecto. Es maravilloso, de verdad. Es maravilloso para mí conocer este sistema de ofrendas. Es un gran privilegio para mí. Es un grandísimo, enorme, colosal, gigantesco privilegio para mí conocer este sistema de ofrendas tan maravilloso y tan perfecto que el Señor creó para que tanto el rico como el pobre se bendigan de la misma forma, pero solo se va a bendecir aquel que obedece a la palabra del Señor, porque el que no obedece, el que no cumple con sus diezmos y ofrendas y con ayudar al prójimo, nunca va a salir de lo mismo y nunca va a salir de la pobreza, y lo que viene para esa persona es miseria nada más. Pero una vida abundante tendrá aquel que procura y se esfuerza por cumplir con los mandamientos del Señor. Cumplir con las ofrendas del Señor, cada día un poco más, cada día un poquito más, cada día un poquito más, y se esfuerza por ayudar a su prójimo. Hay tanta necesidad, hay tanta gente necesitada, niños bonitos, inteligentes, que podrían ser tal vez grandes profesionales, pero que no hay quien nos ayude para que estudien. Apenas tienen para comer, que van a pensar en estudiar. No tienen ni para comer, no tienen ni para vestirse, ni para ponerse un par de zapatos. Aquí en Guatemala sí es. En otros países tal vez no. Aquí en Guatemala vive bien la gente que vive en las grandes ciudades, más que todos los que viven en la capital. Bueno, también los que viven en las cabeceras, en las grandes ciudades, la gente en las montañas. Hay gente que no tiene ni para comer, andan descalzos entre el lodo, no tienen ni para comer. No, los niños no pueden estudiar. El nivel de desnutrición entre la niñez guatemalteca, especialmente en los niños pobres de las montañas, del área rural, la desnutrición es escandalosa completamente. Es algo completamente desastroso. Mueren niños todos los días, muchos niños todos los días en las montañas, porque la gente no tiene que comer. Este es el momento de que la iglesia en Guatemala se levante y que compartan sus bienes con los más necesitados, y que las iglesias mes tras mes junten víveres, junten leche en polvo, granos básicos, y cada mes se haga un viaje. Cada iglesia debe hacer esto cada mes, y cada mes se haga un viaje con provisiones. Por ejemplo, una iglesia aquí en la capital a otra iglesia
allá en el área rural, de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con nuestros hermanos, porque es nuestra obligación dar de comer al hermano, porque dice la palabra, traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. La casa la casa de Dios somos los cuerpos de los cristianos. Esa es la casa de Dios. Entonces tenemos que alimentar a nuestros hermanos cristianos porque esa es la casa de Dios. Hay alimento en mi casa. Entonces lo que viene para nosotros que estamos dando es una gran bendición. Yo reto a los pastores a que organicen un viaje al mes y que un mes le llevan a una iglesia, otro mes le llevan a otra iglesia. En la iglesia donde yo voy, la Fraternidad Cristiana de Guatemala, hace esto, hace jornadas médicas, pero en las jornadas médicas llevan zapatos, llevan ropa, llevan comida, evangelizan a la gente, mucha gente se convierte, se hace cristiana, recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, empiezan una nueva vida y empiezan esa nueva vida con zapatos nuevos o con zapatos mejores de los que tenían, porque llevan zapatos usaditos y llevan zapatos nuevos, pero los zapatos usaditos están en muy buen estado, llevan ropa en muy buena, ropa usada pero en muy buen estado, o ropa nueva también. Entonces, y hacen jornadas médicas y también van dentistas, hacen extracciones de muelas, arreglan hacen ciertos trabajos dentales, también médicos. Entonces, y además de eso llevan comida. La gente que va a recibir el servicio médico se va con su par de zapatos, se va con su ropa nueva y se va con una bolsa con víveres. Que frijolitos, que una bolsa de maseca para hacer tortillas, pues, qué sé yo, una bolsa de harina para hacer panito, una bolsa de azúcar, café, leche en polvo. Es maravilloso, así tendría que ser. Yo reto a los pastores, no a los pastores, a todo el pueblo, a todo cristiano que se meta la mano entre la bolsa. Aquí en la capital vivimos todos bien. Vamos a Campero los domingos después de la iglesia, vamos a McDonald's, vamos a Burger King. Y la gente va muriéndose de hambre. Porque en la capital vivimos muy bien. El que menos tiene, no le falta la comida. Pero el problema está en el área rural. La gente se está muriendo de hambre. Y es tiempo de que la iglesia salga al rescate, por lo menos de la iglesia que está en el área rural, muriéndose de hambre. Pero aquí en realidad no se tiene que hacer excepción de personas, sino se tiene que ayudar por igual a todas las personas que tienen hambre, sea cristiana o no. Esa es la voluntad del Señor. Porque cuando le damos también de comer a una persona que no es cristiana, le mostramos el amor del Señor y esa persona más probablemente venga a los pies del Señor Jesucristo para recibir la salvación para recibir perdón de sus pecados y la salvación de su alma y la vida eterna. Y estas jornadas médicas que se hacen en la Fraternidad Cristiana de Guatemala, mucha gente acepta al Señor, mucha gente acepta al Señor y empiezan una nueva vida. Empiezan una nueva vida con zapatos nuevos. Empiezan una nueva vida con un pantalón nuevo, una camisa bonita. Empiezan una nueva vida con un poquito más de comida, por lo menos para una semana, 2 semanas, que les dura lo que les lleva a la iglesia. Pues si se hace un viaje al mes, esta gente estaría mucho mejor, si cada mes se le ayuda, y sí se puede. Yo sé que sí se puede. Y sí se puede porque el Señor promete bendición. Promete multiplicación al que da. Y Él lo hace para que tengamos más para dar. Para dar más. Y mientras más damos, más nos da Él. Y damos más nos da Él. Y damos más nos da Él. Entonces, hagamos en nuestro presupuesto. Apartemos un porcentaje, aparte de la obligación de ofrendar. Apartemos un porcentaje para el necesitado. 5%, 10%, a un 10%. Yo le digo, esa va a ser la diferencia, no para ellos, esa va a ser la diferencia para usted. Esa va a ser la diferencia para usted. Su vida va a cambiar de esta manera. Pero lo más importante es que usted va a cambiar de esta forma.
usted va a experimentar una transformación y usted jamás va a volver a ser la misma persona cuando tome la decisión de apartar un 5 o 10% mensual para personas necesitadas. Porque en Guatemala se atiende a las necesidades de la gente cuando hay un desastre natural, pero las iglesias y las mismas iglesias juntan ayuda y van a hacer un viaje, otro viaje al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Los 3 meses es la última vez que fueron y ahí se queda. Ya a los 6 meses ya nadie va. La gente que ha experimentado lo que es estado en medio de desastres naturales, pues recibe ayuda por unos 3, 4, 5, hasta 6 meses, pero después la gente se olvida. Esto es una práctica constante que tenemos que nosotros que tener. Eso es constante, dar ayuda al prójimo es tan constante como ofrendar. De todo lo que recibimos vamos a presentar nuestras ofrendas y de todo lo que recibimos tenemos que dar al necesitado. Y grandes bendiciones vienen en nuestra vida. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a vivir en abundancia. Yo reto a que todos los pastores organicen a sus iglesias, por favor, y se haga un viaje mensual a una iglesia en el área rural, el otro mes a otra iglesia en el área rural, otro mes otro, o si no quiere ir a iglesias, vaya entonces a los pueblos, se ponen en el parque central de cada pueblo pequeño o de cada aldea, y entonces ponen anuncios ahí en altavoces, ponen rótulos también que digan, vengan, tenemos jornada médica, los esperamos. Pero yo pienso que es mejor ir de iglesia a iglesia para empezar por ayudar a nuestros hermanos. Tenemos la obligación de ayudar primero a sus hermanos. Y decirle a los hermanos, mire, traiga a su vecino, traiga a sus primos, a sus familiares, aunque sea que no sean cristianos, tráigalos. Pero yo pienso que es mejor ir de una iglesia aquí en la capital a una iglesia en el área rural. Porque nuestra obligación es ayudar primero a nuestros hermanos cristianos. Entonces, la conclusión es esa. Las cantidades en el momento de ofrendar no son importantes, sino los porcentajes. Y al momento de dar al prójimo, pues podemos dar cualquier cantidad, sabiendo que el que siembra escasamente, cosechar escasamente. Cuando se trata de ayudar al prójimo, es lo que Pablo dijo en el capítulo 9 de 2 de Corintios. En el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios habla de ayudar al prójimo. Eso está clarísimo, pero clarísimo. No tiene que ver con ofrendas que sean a Dios. Por eso dice, cada quien dé como propuso en su corazón, porque está hablando de ayudar al prójimo. Cuando se trata de ofrendas no se trata de dar lo que uno quiera, sino que son diezmos, porque eso es justicia. Entonces, cuando dice de dar lo que uno, digamos, propuso en su corazón, porque en 2 de Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero está hablando de ayuda al prójimo, no de ofrendas que sean a Dios. Eso está bastante claro. No sé por qué la gente insiste en hablar de este pasaje cuando hablan de ofrendas. Cuando hablan de ofrendas siempre citan este pasaje. Ya me tienen harto de verdad. Ya estoy harto de esto. Ya no me canso de repetir esto, porque ya lo he dicho muchas veces, pero la gente sigue usando este pasaje para hablar de ofrendas. Entonces, el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios está hablando de una colecta que se está haciendo entre las iglesias para llevar ayuda a los pobres de Jerusalén porque no tienen que comer. Esto se llama ayuda al prójimo, así es como se llama. Esto no tiene nada que ver con las ofrendas que se dan a Dios. Las ofrendas que se dan a Dios son diezmos. De ofrenda no sea lo que uno quiere, son diezmos. Así está establecido por el Señor. Esos son los estándares de Dios para sus ofrendas. Cuando se trata de ayudar al prójimo, uno da tanto como quiera o como se proponga en su corazón según su capacidad. Y la promesa es esta que dice, 2 Corintios 9:6, pero esto digo, vamos a leer un versículo antes. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Cuando se trata de ofrenda no estamos hablando de generosidad. Las ofrendas son una obligación. Eso no es cuestión de que seamos generosos con Dios. Las ofrendas son una obligación. Está hablando de ayuda al prójimo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La cosa es clara.
El que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Hablando de ayudar al prójimo. Bueno es para uno apartar un porcentaje para el prójimo todos los meses. Yo creo que aquí vamos a terminar la meditación. Les agradezco mucho por su atención. Dios los bendiga.